Buenos días, Buenos maestra. días. Vamos a comenzar y ayer ya vimos todo el cuadro, las diferencias, hicimos un concepto de juicio de amparos, ¿correcto? Así es, profesora. Sí. Hicimos un concepto de acciones de inconstitucionalidad. Sí, profesora. Sí, y de controversias. Hicimos un concepto de controversias. ¿O se quedó de tarea? Ese se quedó de tarea. ¿Alguien me puede dar el concepto de controversia constitucional, por favor? Edgar, adelante. Sí, maestra. Controversias constitucionales, también conocido como medio de control mixto, es el medio de defensa constitucional accionado por un poder, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, en contra de otro poder, el cual será tramitado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando actos de los mismos poderes derivados de problemas de los límites territoriales o invasión de competencia. Tiene prosecución judicial y se aplica el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. La sentencia tiene efectos generales y relativos. Espérame, generales y relativos, mi vida. Generales y relativos, Edgar. ¿Cómo está esto? Todo perfecto, ibas muy bien. La sentencia que se dicta, dices, tiene efectos generales y relativos, me dijiste. No, generales y erga omnes. Eso sí será. ¿Qué más? ¿Nada más? Sí. Perfecto. ¿Algo le faltó al concepto del compañero Edgar? Que hay un litigio. Sí dijo que había prosecución judicial. ¿Verdad, Edgar? Sí dijo, mi vida. Dijo, se tramita ante el Pleno de la Suprema Corte, hay prosecución judicial, o sea, hay pleito. ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien, Edgar, ahí está tu concepto de una controversia constitucional y no tuviste la necesidad de ir a buscar en ningún libro, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, vamos, ya tenemos los tres conceptos. A partir de este momento, te digo, ya no vuelvo a hablar ni de acciones ni de controversias, porque ya nada más me voy a enfocar al juicio de amparo. Todo lo que quieras saber del juicio de amparo, en esta clase lo vamos a dilucidar. Pero ya no vuelvo a tocar ni acciones ni controversias. Pero voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo, a efecto de que tú identifiques qué medio de defensa vas a utilizar. No sé si, creo que sí puso el ejemplo o no lo puse. No, profesora. ¿No? Bueno, a ver, fíjense bien. El año pasado, el presidente de México emitió un decreto donde modificó varios artículos de la ley de energía. Ajá. En esos artículos que modificó más de 10, ¿eh? Entre esos artículos que modificó en su decreto, en uno de esos artículos modificados, el presidente estableció que ya no se iban a dar concesiones, ni se iban a renovar concesiones a empresas privadas que estaban dedicándose aquí en México a generar energía eléctrica limpia. Ya no se les iba a dar concesiones y las que ya se les iba a vencer la concesión ya no se les iba a renovar. Obviamente la mayoría de esas empresas pues son extranjeras. Y entonces hasta en su mañanera dijo, se les acabó con este decreto, se les acabó a las empresas privadas la minita de oro, dijo, ya se les acabó, porque ya no van a venir aquí a hacer su negocito. Ahora, tú eres dueño de una de esas empresas. Y además, por si fuera poco, además de que eres el dueño, eres abogado. O sea, tienes esa ventaja.
que además de ser empresario, eres abogado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para defender este asunto en concreto? Puesto que hay un acto de autoridad que afecta los derechos, la esfera jurídica de un gobernado. ¿Y qué podrías hacer? ¿Qué medio de control utilizas? ¿Quién lo iniciaría? ¿En contra de qué? A ver. Sería un juicio de amparo, ¿no, profesora? ¿Me preguntas o me afirmas, Andrea? Porque aquí Es yo un estoy... juicio de amparo. ¿Por qué? ¿Quién lo iniciaría? La empresa, Una empresa. ¿Por qué la empresa? Porque ¿quién inicia un juicio de amparo en general? un gobernado. Un gobernado. ¿La empresa sería gobernada? Sí, Sí. ¿Por qué? porque es una persona moral que está subordinada a las leyes mexicanas. Correcto, correcto. Muy bien, Andrea. Entonces lo iniciaría la empresa. Pero para que la empresa gobernada inicie un juicio de amparo, ¿qué debe de resentir? Debe tener un daño. Una afectación, un daño, para de gobernada convertirse en ¿qué? Quejosa. No, Agraviada. en agraviada. Si resiente un daño, primero se va a convertir en agraviada. Ajá. Ahora, ¿en qué resiente un daño la empresa? ¿En su patrimonio? En su patrimonio. Ujú. Ahora, ¿contra quién se va? ¿Qué es lo que le está afectando a la empresa? Su patrimonio, pero ¿con motivo de qué? Entonces, quejosa la empresa, se ve afectada en su patrimonio, se convirtió en agraviada. Correcto. El amparo se promueve en contra de quién, en general. De una norma general. En este caso, en contra de qué promovemos el amparo. Del decreto emitido por Del el decreto, en contra del decreto, ¿verdad, Anita? Es en contra del decreto. ¿Y quién? Entonces, el decreto sería el acto que estás reclamando en el juicio de amparo. Es la norma general, el decreto. ¿Y quién sería la autoridad responsable? ¿Contra quién te vas a pelear? Contra el Ejecutivo Federal. Contra el Ejecutivo Federal. ¿Sí? Y el Ejecutivo Federal, en el juicio de amparo, ¿qué carácter tiene? Porque en el juicio de amparo, un gobernado se pelea con una autoridad, correcto. En el juicio de amparo ya, ¿cómo le llamo a ese gobernado agraviado? Ya en el juicio de amparo. Quejoso. Quejoso, ¿no? Entonces aquí la empresa sería la quejosa. Acto reclamado, ¿cuál dijimos? El decreto emitido El decreto. por el... Y al presidente, al Ejecutivo Federal, ¿cómo le llamo en el juicio de amparo? A ver, váyanse al artículo 5 de la ley de amparo que me dice quiénes son las partes en el juicio de amparo.
Adelante, Andrea. Sí, profesora. Artículo 5º. No, Partes dime de- ahí de las partes en el juicio de amparo, ¿cómo le llamo al presidente? No quiero que me leas el artículo 5º. Quiero que me digas qué carácter tendría el presidente en mi juicio de amparo. La autoridad responsable. Es la autoridad responsable. Ajá, es la autoridad responsable. Entonces, ya me identificaste plenamente ahorita las partes en este juicio de amparo. Quejosa, la empresa. Acto reclamado, el decreto. Autoridad responsable, el Ejecutivo Federal. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, la empresa quiere quitarle efectos a ese decreto, porque considera que el decreto, ¿qué cosa? Es contrario a la Constitución. Es contrario a la Constitución. Ahora yo les pregunto, ¿sí? ¿El decreto en qué es contrario a la Constitución? ¿Qué artículos de la Constitución el decreto estaría vulnerando? Porque si tú dices que un acto de autoridad es contrario a la Constitución, en la demanda de amparo tienes que poner qué artículos de la Constitución se vulneran. En este caso concreto, ¿qué artículos de la Constitución crees tú que se vulnere, que le vulnere? Y por ende que afectan a la empresa. A ver qué artículos con este decreto. Ya no se va a permitir que las empresas privadas tengan concesiones para generar energía eléctrica, con paneles solares, iónica, etcétera. Eólica. Tal vez podría ser el 123 porque se están violando el derecho al trabajo. El 123, violación al derecho del trabajo, ¿es correcto el 123? Siento que sería el 5º. Sería el 5º, ¿no? Libertad de trabajo, porque le están impidiendo a una empresa dedicarse a ¿qué? A su actividad, que es la generación de energía. Entonces, el artículo 5º, correcto. ¿Qué otro artículo? Ah, porque en el decreto dice que las empresas ya no, pero porque ahora el que va a producir la energía, ¿quién va a ser? El Estado. El Estado. Así como en Cuba, que todo quiere hacer el Estado, todo el Estado y no hace nada. Así, igualito aquí. ¿Sí? Ya estamos al borde de estar igual o peor que Cuba. A ver, César, ¿qué otro artículo? También podrá ser el 28 que se refiere que están prohibidas las prácticas monopólicas. Porque El 28, el artículo 28, maestra, porque si el Estado es el único que va a producir energía, volvemos a los monopolios y se supone que los monopolios están prohibidos en el 28. Entonces también va en contra, no nada más del 5º, del 28. ¿Algún otro artículo? Podría ser el primero también porque se están restringiendo sus derechos. Correcto. ¿Cuál otro? Ya no van a poder generar energía eléctrica estas empresas. ¿Y cómo la estaban generando? Porque ahora la va a generar el Estado. ¿Y el Estado con qué va a generar ahora? ¿Con qué quiere generar la energía, muchachos? ¿Con qué? ¿Qué es lo que está haciendo allá en Dos Bocas? Quiere utilizar combustibles fósiles, ¿no? Quiere utilizar combustibles, ¿qué qué? Que contaminan. Que contaminan. Cuando las empresas generaban energía, obviamente limpia. Entonces, ¿qué otro artículo se estaría contraviniendo con este decreto? El primero, el 5º, el 28, ¿cuál otro? ¿Podría ser el 4º?
¿Por qué el cuarto, Diego? Es que en un párrafo dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, a un medio Ahí está. ambiente sano. Ahí está, el cuarto. Y por si fuera poco, si no tenemos un ambiente sano, ¿qué se pone en riesgo, Diego? Pues nuestra salud. La salud, que también está en qué artículo, Diego. En ese mismo, ¿no? En el cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas cómo este decreto la empresa puede tildarlo de que es contrario a la Constitución? ¿Contrario a qué artículos? A todos estos. Entonces, la empresa va a pedir amparo. ¿Por qué pide amparo? Porque la empresa tiene la condición de ser, ¿qué cosa? Gobernada. Un gobernado agraviado. ¿Sí? Ahora, si tú fueras secretario, claro, en el juicio de amparo, tú tendrías que demostrar con argumentos jurídicos, ¿verdad?, que ese decreto transgrede todos estos artículos. Si logras hacerlo con estos argumentos, logras convencer al juez de amparo, te van a conceder el amparo. Y tu empresa seguirá, ¿qué cosa? Funcionando y generando energía. Funcionando y generando energía. Así es. Ajá. Ahora, si tú fueras el secretario de salud, y además eres abogado, ¿sí?, ¿qué harías en el momento que te das cuenta que este decreto va a atentar contra qué? La salud. ¿Contra la salud de quién? De todos los gobernados. De todos los gobernados. Entonces, ¿qué harías como secretario de salud? Acción de inconstitucionalidad. Promovería, dice Andrea, una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque es un órgano de gobierno. Muy bien. Porque el secretario de salud, maestra, representa a la Secretaría de Salud, que es un órgano de gobierno. Correcto. Adelante, Diana. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, contesten. Una acción de inconstitucionalidad, ya dijo Andrea. ¿Por qué? Pues porque lo inicia un órgano de gobierno, en este caso la Secretaría de Salud, a través de su secretario. ¿Qué más? Leslie. Contesta, Leslie, no me mandes el chat para que todos te escuchen. La acción de inconstitucionalidad, muchachos, ¿en contra de qué se promueve? Normas generales, profesor. Por eso, en este caso, ¿en contra de qué lo vas a promover? En el caso concreto. En caso de ese caso va a ser en contra del decreto de Pues en contra del Ejecutivo decreto, Federal. en contra del decreto, en contra del decreto. Entonces, en el escrito donde se haga valer la acción de inconstitucionalidad, se tendrá que demostrar que ese decreto va en contra de la salud de los gobernantes. ¿En contra de qué artículo? Artículo cuarto. Del artículo cuarto. Sí. Y entonces, si con esos buenos, ¿a dónde vas a llevar esta acción de inconstitucionalidad? Del Pleno de la Suprema Corte. Al Pleno de la Corte, ¿sí? Entonces, el Pleno de la Corte, cuando vaya a resolver la acción de inconstitucionalidad, tiene que estudiar tus argumentos jurídicos. Si son insuficientes, ¿qué hará la Corte? Aplicará suplencia a la deficiencia. Aplica la suplencia, a lo mejor puede meter argumentos que tú no dijiste para demostrar que el decreto es inconstitucional. Y después la Corte resuelve y dicta una resolución. La Corte que el decreto es constitucional o también puede decir que el decreto es inconstitucional.
A partir de que la Corte dice que ese decreto es inconstitucional, ¿sí? Ese decreto ya no se va a aplicar ¿a quién? Al gobernado, tiene efectos generales. Por eso. Ese decreto, ¿a quién estaba dirigido? A las empresas. A las empresas. Entonces, si la Corte dice que ese decreto es inconstitucional, entonces esos artículos modificados no se aplican, de aquí en adelante no se van a volver a aplicar ¿a quién? Para las empresas A privadas. ninguna empresa privada, que son gobernados. Así es. Ahí están los efectos, ¿qué cosa? Generales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se están tramitando concomitantemente? Si las empresas promovieron sus amparos, ellas pueden promover amparo porque son gobernadas. ¿Qué pasa si las empresas promovieron amparos? Los amparos ya están en trámite y la Secretaría de Salud presenta una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte. ¿Qué pasa? Estos amparos se quedan suspendidos. Se van a detener su trámite, esperándose los jueces de amparo a ver qué resuelve quién. El Pleno de la Suprema Corte. El Pleno de la Corte, porque lo que resuelva el Pleno de la Corte, los jueces de amparo lo van a tener que acatar o no lo van a tener que acatar. Sí, porque son generales. Porque son generales, así es. Ahora, si hay amparos en trámite contra el decreto, pero la Secretaría de Salud o un órgano de gobierno no interpuso una acción de inconstitucionalidad, nada más hay amparos, pues los jueces de amparo tendrán que resolver cada uno de esos amparos. Y a unas personas se les va a conceder el amparo, a algunos quejosos y a otros no. ¿Sí? ¿Por qué a unos sí, maestra, y a otros no? Porque va a depender de qué. De los argumentos que den. De los argumentos, y los jueces de amparo no pueden suplir la deficiencia de la queja. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Ahí es cuando se ve qué medio vas a aplicar, qué medio de defensa. Yo no puedo saber si el día de mañana uno de ustedes va a trabajar, va a ser el director jurídico de la Secretaría de Salud. Y el secretario de Salud, generalmente, ¿qué profesión tiene el secretario de Salud? Generalmente el secretario de Salud pues es médico. Entonces tú como médico, secretario de Salud, ¿vas a saber esto que estamos hablando, juicio de amparo, acciones y controversias como médico? Pues no. Entonces, como secretario de Salud médico, ¿a quién te acercas? A un abogado. Al director jurídico de la Secretaría de Salud, a tu director jurídico, y le dices, a ver, ¿este decreto qué? ¿Sí? El secretario, tu jefe, te va a decir, yo soy médico, yo sé que esto afecta a la salud, así es de que a ver qué haces para que este decreto no pase. Entonces, te deja la chamba a ti porque tú eres el abogado. ¿Y qué? Le vas a decir, hay que promover un amparo, secretario de Salud. Pues el secretario de Salud, ¿qué te va a decir? ¿Que sí o que no? Pues que sí. Pues sí, él no sabe, él está confiado a lo que el abogado le dice. ¿Y qué va a pasar con el abogado? ¿Está bien o está mal cuando le dice que va a promover un amparo? Está mal. Está mal, porque ahí no es un amparo, ahí es una acción de inconstitucionalidad. Y donde tú le lleves a firmar al secretario de Salud un amparo, cuando no era amparo, sino una acción, y le das a firmar un amparo, ¿sí? Y en los medios de comunicación digan, el secretario de Salud promovió un amparo ¿contra qué? ¿Contra el decreto? Contra el decreto. Y ya el juez de amparo le desechó la demanda. ¿Cómo queda el secretario de Salud a nivel nacional en los medios de comunicación? ¿Cómo queda? Muy mal, como menso. Como un idiota. Y el secretario de Salud va y le dice a su director jurídico, oye, mi idiota, mira nomás cómo me haces quedar en ridículo, me desecharon la demanda, ya dijeron que no es demanda, que era una acción de inconstitucionalidad, que no eres abogado. Te corre.
Así de fácil. Lo mínimo que puedo hacer es correrte. Si no es que hasta te finco una responsabilidad. ¿Se fijan? Entonces, el día de mañana, cualquiera de ustedes puede tener la necesidad de tramitar ¿qué cosa? ¿Algún medio de control? Una acción o una controversia. Si es que están trabajando en una dependencia o en un órgano de gobierno. Si eres abogado litigante como yo, pues seguramente tendrás necesidad de promover ¿qué medio? Si eres litigante. El amparo. El juicio de amparo. Pero si trabajas en un órgano de gobierno, en el área jurídica, pues probablemente te puedan llegar acciones o controversias y no vas a saber ni cómo se hace esto. ¿Sí? Por lo menos quiero tener yo la seguridad, por lo menos, de que sabes distinguir qué cosa. Juicio de amparo. Un medio de otro, ¿no? El amparo de otro. Punto. Con eso me conformo. Con esto doy por terminado el primer tema, que son los medios de defensa constitucional, y comenzamos al segundo, que es análisis jurídico del artículo 103 de la Constitución Federal. En el artículo 103 constitucional, ¿sí? Aquí está la procedencia legal del juicio de amparo. Perdón, no legal, la procedencia constitucional del juicio de amparo. En el artículo 103 nos dice los casos en que procede el juicio de amparo. 103. Porque recuerda que las acciones y las controversias, ¿en qué artículo de la Constitución están? En el 105. En el 105. Entonces, olvídate de ese. Como aquí ya vamos a hablar de puro amparo, pues entonces tenemos que estar en el 103, maestra. Entonces, todo el artículo 103 de la Constitución Federal me habla de los casos en que procede el amparo. Amparo en general. No me está hablando de amparo directo o de amparo indirecto. Me habla de una procedencia general del juicio de amparo. En el 107 no me dice los casos en que procede amparo. En el 107 me dice las características del juicio de amparo, pero no me dicen qué casos procede. Entonces, la procedencia del amparo en general, ¿en qué artículo lo voy a encontrar? En el 103. ¿Queda claro esto? Ahora, este artículo 103, ¿sí?, tiene un artículo idéntico al 103 constitucional en la ley de amparo. ¿Cuál es? Artículo primero. El artículo primero de la ley de amparo. Si tú ves el artículo primero de la ley de amparo, es lo mismo que el 103. ¿Sí? Entonces, mientras que en el 103 tengo la procedencia constitucional del amparo, en el primero de la ley de amparo tengo la procedencia legal del amparo, porque está en la ley de amparo. Ahora vamos a analizar todo el 103. El artículo 103 de la Constitución Federal, en su encabezado, dice que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia, de todo pleito que se suscite entre, y ahí se termina el encabezado. Entonces, empieza hablando de quién el 103. De los tribunales federales. De los tribunales federales. Aquí la pregunta es, ¿y qué tribunales federales, maestra, conocen de amparo? ¿Qué tribunales federales? Si tú te fijas, el 103 no menciona en ninguna parte la palabra ¿qué? En ninguna parte el 103 menciona qué palabra. ¿De qué habla el 103? Amparo. De amparo. Pero en ninguna parte del 103 me habla de amparo. Y sin embargo,
Aunque no menciona amparo, yo les estoy diciendo que ahí está la procedencia general del amparo. Ahora, del amparo, según el 103, van a conocer qué tribunales. ¿Qué Tribunales federales. Federales. Ahora la pregunta es, ¿cuáles, maestra? ¿Cuáles? Te vas a llevar de tarea leer el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y le vas a poner una palomita a los tribunales que conocen de amparo en ese artículo. Y de ahí vamos a empezar la clase el día lunes, porque recuerden que mañana no les voy a dar clase. Pueden despertarse un poco más tarde o aprovechar el tiempo, despertarse a la misma hora y aprovechar el tiempo haciendo un poco de ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profesora. Gracias, igual.